Mañana, 2 minutos, regresamos aquí con ustedes a Mañanas Blue. El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, nos acompaña a esta hora, precisamente porque hace poco escribió un trino largo después de que la Fiscalía General de la Nación dijera que el levantamiento de las órdenes de captura Lina frente a integrantes de las disidencias de las FARC se dieron en la Fiscalía que él presidió en su momento. Exactamente. Mire, no, lo que él está diciendo precisamente es explicando cómo, y dice él, pues la fiscal general habría infringido, digamos, o habría cometido varios errores cuando dejó en libertad a estas personas que fueron capturadas en julio del 2024. Y es que, si usted recuerda, Camila, tuvimos, digamos, toda una polémica por esas capturas, porque pues se encontró a estas personas desplazándose en carros de la UNP, habrían llevado armas, etcétera, etcétera. Y aunque se decía pues que estaban en el marco de unos diálogos, lo que se confirmó es que ahí había integrantes que no hacían parte de estos diálogos, y a través de una carta en ese momento la fiscal general, que ustedes están viendo en pantalla, recordó, digamos, una directiva de la fiscalía sobre precisamente esa persona que se había capturado en el momento y levantó esas capturas. Pero el que entiende bien este cuento, porque lo echó todo en Twitter, es el exfiscal general Francisco Barbosa, Camila, que está con nosotros en la línea. Exfiscal Barbosa, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querida Camila, y me alegro mucho también que haya regresado después de todo el tema del nacimiento de tu hijo. Muchas gracias, exfiscal. Mire, leyendo el largo trino que usted pone hace algunos minutos, usted dice en uno de los párrafos que no se vengan a lavar las manos conmigo. Hace casi ya 2 años que no soy fiscal general. ¿Por qué no hicieron nada con la información que incautaron en julio de 2024, cuando hacía 5 meses yo había salido de la entidad? ¿Por qué no se han proferido las órdenes de captura contra los miembros de la fuerza pública y los servidores públicos que presuntamente se vendieron a las disidencias de las FARC? Exfiscal Barbosa, ¿por qué dice usted que se están lavando las manos con usted? Porque entiendo que la Fiscalía lo que ha dicho es que el levantamiento de las órdenes de captura se hicieron en su administración. Pues mire, Camila, aquí, como digo yo, ha venido la Fiscalía con lo que ocurrió esta mañana, de tratar de voltear el debate de la responsabilidad tan grave que tienen por lo que ha ocurrido y por lo que reveló Noticias Caracol el día de ayer. Y esto tiene que una explicación en 2 partes. La primera, efectivamente en la Fiscalía General, cuando estaba yo al frente de la entidad, se suspendieron órdenes de captura en el proceso del ELN. Usted recuerda que finalmente eso fue público, se hizo conforme, y lo hicimos conforme a una solicitud del presidente y a una norma, el artículo 5 de la ley 2272 del 2022, y también se suspendieron órdenes de captura de aquellos miembros de grupos que quisieran hacer acuerdos de paz y que no estuviesen incluidos o hubiesen roto el proceso de paz del 2016. Esa fue, digamos, toda la explicación. Siempre se cumplió la ley porque esa era lo que había que hacer. Lo contrario hubiera sido prevaricato. Y yo me opuse siempre al levantamiento de órdenes de captura de personas con fines de extradición a los Estados Unidos, porque yo decía que eso era un procedimiento internacional y que eso no tenía que ver conmigo, y eso me generó los problemas con Gustavo Petro. Entonces, el primer punto aquí es, efectivamente se levantaron las órdenes de captura, pero ahí viene un matiz que es muy importante. El matiz es que usted no puede levantar, digamos, la suspensión de órdenes de captura no implica que si una persona de esas que está allí comete delitos con posterioridad y esos delitos además se producen en flagrancia, pues evidentemente en ese caso no cobijan esas suspensiones. Eso lo que tiene que hacer es capturarse esas personas y llevarse ante un juez de control de garantías para seguir el procedimiento de la ley 906. Pero entonces, exfiscal, aquí quien levantó la orden de captura de alias Calarcá fue su administración. Lo que pasó es que cuando se cogió en flagrancia a alias Calarcá, la fiscal dijo que no lo capturaba porque una persona con una orden de captura levantada no podía ser capturada en flagrancia. Pero su administración sí fue el que levantó esa orden de captura. Esas órdenes de captura se levantaron, se suspendieron y posteriormente se renovaron las suspensiones el 4 de julio del año 2024 por la fiscal general. Y luego, cuando capturan a esas personas en flagrancia, la fiscal general saca un comunicado
el 23 de julio del 2025, en donde dice que efectivamente se capturó unas personas y que se debe extender la flagrancia de esas resoluciones, cosa que nunca se firmó en las nuestras, nada relativo a la flagrancia, por una serie de delitos. Y al mismo tiempo se expidió una resolución el 10 de julio del 2025 por parte de la fiscal general, por medio de la cual se dice que siempre se incluirá la flagrancia por delitos o por ciertos delitos de esas personas a quienes se les haya suspendido las órdenes de captura. Aquí ese es el punto, digamos, central, y es ¿por qué soltaron esas personas? Ahora, el otro punto, y aquí yo creo que es el debate de fondo de todo esto, es ¿cómo es posible que la Fiscalía General de la Nación recoja las evidencias en una investigación que se inicia el 23 de julio del 2024? Yo no era fiscal. ¿Cómo es posible que se recoja las evidencias de esto, que estén en manos de la Fiscalía General de la Nación y que año y medio después, es que yo le recuerdo a la opinión pública que yo hace casi 2 años no soy fiscal del país? Entonces, hace año y medio después no pasa absolutamente nada. Y ayer Canal Caracol dice, señores, hay una toma mafiosa del Estado colombiano, como además quedó plenamente establecido en ese magnífico programa y emisión que hizo Canal Caracol ayer con Ricardo Calderón. Entonces, lo grave de todo esto es, hombre, respondan qué fue lo que pasó en la investigación. Y sobre la captura de esa gente y por qué la dejaron libre, respondan por qué la dejaron libre. Porque es que lo que debieron decir y hacer es que si se dan cuenta que tienen esas evidencias, lo que tenían que hacer es enfrentarse a Gustavo Petro desde la Fiscalía y decir, nosotros vamos a levantar rápidamente esas suspensiones y vamos a capturar a estos bandidos porque van a tomarse el Estado colombiano, cosa que no ocurrió y cosa que se evidenció ayer en el programa que hizo el Canal Caracol. Pongamos un poco en contexto, Lucas, porque esto que estamos hablando con el exfiscal Barbosa tiene que ver además con las imágenes que estábamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, cuando a unos miembros de las disidencias de las FARC que estaban en unos diálogos precisamente con el gobierno nacional o con el Estado colombiano, los detienen en el departamento de Antioquia en las carreteras. Nosotros reportamos eso estábamos en vivo y en directo, Camila, estábamos en vivo, en donde decían, a nosotros no nos pueden capturar porque estamos en un proceso de paz, nosotros tenemos las órdenes de captura levantadas, y fue todo el debate, y ahí es donde la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dice no se pueden capturar porque tenían las órdenes de captura levantadas. La gran pregunta, y es la crítica que hace el exfiscal Barbosa, es ahí estaban cometiendo un delito en flagrancia. Claro, es que ahí es donde yo me pierdo, Camila, porque hay una carta justamente que le envía la fiscal general Luz Adriana Camargo, que está incluida en el reportaje que hace anoche la unidad investigativa de Noticias Caracol, que va dirigida a Gladys Gaviria Giraldo, que es directora especializada contra las organizaciones criminales de la Fiscalía en Medellín. Y aquí justamente habla de la resolución que nos está hablando el exfiscal Barbosa, de la resolución 0282 del 4 de julio de 2024. Y ¿qué firma ella? Señor. Esa es la que carta del firma 23 ella. de julio, esa la tenemos. Visual Pero la puede en el poner, tercer esa la párrafo tenemos. de esa carta, la fiscal Luz Adriana Camargo dice lo siguiente: la suspensión de las órdenes de captura, como se dispone en la resolución 0282, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia, de modo que sírvase ordenar la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, que es conocido, Camila, como alias Ramiro, en tanto en virtud de esa decisión no puede ser capturado. Entonces ahí yo me pierdo. Claro, porque además ahí en ese momento, si vemos las imágenes, los capturaron con armas, con plata en efectivo, claro, con una cantidad, o sea, no los capturaron, los agarraron ahí y finalmente no los pudieron capturar. Aquí lo que usted está diciendo, entonces, exfiscal Barbosa, es que en eso que reveló ayer Noticias Caracol, la fiscal Luz Adriana Camargo sería pues en parte cómplice por no haber hecho lo que tenía que hacer en su momento, y es generar las capturas de estas personas. No, yo lo que digo es lo siguiente: ¿ustedes creen que un fiscal general de la Nación con una carta le puede dar la orden a alguien de darle libertad en Colombia? No, no creo. Ah, bueno, ¿sabe cuál es el procedimiento que debió haber hecho? Usted captura a una persona en flagrancia. Ojo, no hay orden de captura. Esto es importante que la opinión pública la entienda. Cuando una persona es capturada en flagrancia, ¿qué quiere decir para que la gente entienda? Una persona es capturada cometiendo un delito. Entonces, cuando un policía captura a alguien robándose un reloj, ¿hay una orden de captura? No. Captura a la persona, y ¿ante quién la tiene que llevar según el Código de Procedimiento Penal? Ante un juez de control de garantías. ¿Llevaron a esas personas ante un juez de control de garantías? No las llevaron. Se dio por una orden del despacho de soltar a unas personas. 2, podía extenderse la flagrancia conforme a
a las resoluciones, van a decir en la fiscalía que sí, porque la fiscal general expidió 10 días antes una directiva diciendo que se extendía a todas esas resoluciones de suspensión la flagrancia, como diciendo, pues puede ocurrir que capturen a alguien por cualquier cosa y entonces se extenderá. Pero hay una cosa que nadie ha visto dentro de este problema. Había menores de edad y el reclutamiento forzado es delito de lesa humanidad y no está incluido en ninguna resolución. ¿Por qué no capturaron a esas personas en flagrancia y los llevaron ante un juez de control de garantías Barbosa, y los dejaron en libertad? Es que acá hay un tema fundamental y es, se ha deslizado y la Fiscalía, no sé si en breve, pero sacará un comunicado diciendo que la fiscal Luz Adriana Camargo no tenía noticia de esto, y yo quiero que usted nos explique metodológicamente al interior de la Fiscalía esto cómo funciona, porque todos los días pues habrá mucha información, incautaciones, un montón de investigaciones y pues un fiscal general no tiene por qué saber todo, pero algo a este nivel, ¿qué tan verosímil es pensar que efectivamente la señora Camargo sí tenía noticia de esto? Quiero entender internamente cómo funciona la Fiscalía en ese sentido. Obviamente si llegan a capturar un ladrón en Usme, pues yo no tengo ni idea como fiscal general si pasó o no pasó, porque se producen además miles y miles de delitos en todo el territorio nacional y un fiscal general pues no está enterado de todos los aspectos que pasan en la Fiscalía General de la Nación, porque hay 5.000 fiscales, hay 1.700.000 procesos que entran anualmente a la Fiscalía, uno abandona la Fiscalía con 5 millones de procesos, etcétera. Pero lo cierto de todo esto es que era un asunto de carácter nacional. Ustedes estaban hablando de que eso se estaba reportando, ustedes estaban incluso informando al aire lo que pasaba. Ahí hay un reporte de La Silla Vacía, incluso recuerdo una información que se dio sobre este caso, se dio en El Tiempo, se dio en diferentes lugares la captura de estos delincuentes. Incluso se dio la discusión de esa carta de la señora fiscal general diciendo que esas personas tenían que quedar en libertad. La pregunta que uno hace, y obviamente yo no puedo decir si ella sabía o no sabía, porque no estoy en la fiscalía, porque no hago parte de esa institución en este momento, es qué pasaba con todo lo que se incautó en ese operativo. Y obviamente lo que se incauta en ese operativo es un asunto de seguridad nacional. Y obviamente el fiscal del caso tendrá que responderle al país, so pena de una denuncia por prevaricato, por omisión, de que toda esa información, o sea, año y medio, en donde estamos básicamente, este gobierno le entregó a la guerrilla y a los delincuentes todas las instituciones, con gente incluso adentro, en donde se denota pues básicamente un narcoestado, que eso es lo que hay en este momento. Hay un narcogobierno, con un presidente sin visa, con un presidente en una lista de narcotraficantes, con la OFAC sancionando a Petro, etcétera. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que en año y medio nadie se dio cuenta, salvo el canal Caracol, de lo que estaba ocurriendo? Eso es lo que a mí me interpela, porque ustedes muchas veces pues me reportaron durante 4 años a mí y me decían, fiscal, ¿qué está pasando con tal proceso? Fiscal, ¿qué está pasando con tal cosa? Y yo respondía semanalmente, punto por punto, los grandes casos nacionales. Entonces, obviamente, pues a mí, la verdad es que ella tendrá que explicar qué fue lo que pasó, esperemos el comunicado, pero lo que yo sí no admito es que venga aquí a lavarse las manos conmigo, ni la fiscal ni nadie en este país, porque yo hice las cosas correctamente. Doctor Barbosa, mire, yo creo que la nuez de este asunto tiene que ver precisamente con ese momento en que en julio del 2024 a ellos pues los encuentran o los capturan más bien en flagrancia. Y usted habla de una directiva que expidió la actual fiscal Luz Adriana Camargo, y desde mi desconocimiento e ignorancia, para quienes se conectan a través de las plataformas, les estamos mostrando esa directiva. ¿Ella habría modificado las condiciones de cuando se captura a una persona en flagrancia para poder dejarlos en ese momento en libertad? ¿Es lo que usted nos ha sugerido? Explíquenos eso. No, es que una persona que fue capturada en flagrancia no cabe dentro de la resolución. Es que no cabe dentro de la resolución. Vuelvo y les repito para que además les quede muy claro. ¿Qué suspende una resolución de esas? ¿Suspende órdenes de captura? ¿O suspende órdenes de captura presentes sobre hechos ocurridos con anterioridad, o órdenes de captura que los fiscales puedan sacar sobre hechos ocurridos con anterioridad? Pregunta, ¿puede ampliarse el espectro a hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de esas órdenes de esa suspensión de órdenes de captura? Mi respuesta en 4 años fue no. En julio, ella dice
saca un comunicado, una directiva y dice, sí se amplía y pone unos delitos. Pero la pregunta de todo esto es la siguiente. Cuando capturan a alguien en flagrancia, ¿existe un orden de captura? No existe. Existe un acto policial de flagrancia y esa flagrancia tiene que resolverse ¿cómo? Llevando a las personas ante un juez de control de garantías. Es el juez el que debió determinar que esas personas salían o no salían, pero no la fiscal general de la Nación conforme a esa decisión o esa carta que publicaron ustedes. Digamos, la nube jurídica es esa. Ahora, ya lo que ocurrió después durante año y medio, esa es otra discusión que se tendrá que aclarar en el país y que por supuesto yo no tengo velas en ese entierro porque eso fue 5 meses después de que yo me fui y los hechos ocurrieron con posterioridad. Sí, exfiscal Barbosa, yo le quisiera preguntar por el nivel de microgerencia que tiene el fiscal o la fiscal general de la Nación. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en qué momento, digamos, si este caso estaba en una fiscalía aquí en Antioquia, en un fiscal regional o una fiscal regional, ¿en qué momento pasa a ser, digamos, de importancia central o cuáles son los casos, en qué momento el fiscal general o la fiscal general se da cuenta, tengo que coger este caso porque este caso es de interés nacional? ¿Es de la región que le reportan a ustedes o cómo funciona eso? Mira, María Cristina, hay un tema que es el siguiente. Normalmente hay unos directores seccionales en cada departamento en Colombia. Hay 32 más 3 adicionales porque pues en algunos lugares, por ejemplo, en Medellín hay un director seccional y en Antioquia hay uno. En Bogotá hay uno, pero hay uno en Cundinamarca. Pero hay 35 directores seccionales en el país. Ellos son los que normalmente monitorean todo lo que ocurre alrededor de la fiscalía en sus respectivos lugares y desde el nivel central, los directores nacionales y seccionales. Yo estoy hablando de la manera como yo gerenciaba la fiscalía. Inmediatamente hacíamos un monitoreo, incluso con la señora vicefiscal, para ver cuáles eran los casos relevantes, qué es lo que ocurría en algunos aspectos. Si hay casos de alta connotación pública, por ejemplo inmediatamente se iban fiscales de Bogotá o personas de Bogotá a verificar exactamente qué es lo que estaba pasando para yo tener algún reporte, porque ustedes llamaban. Y como finalmente yo respondía, porque es que el tema de la gestión pública es que uno tiene que aparecer, es que uno tiene que poner la cara, así lo critiquen a uno, así digan, es que me parece que habla mucho, es que me parece que dice muchas, pero yo tenía que hablar. Así pasó en Centros Poblados, así pasó en Odebrecht, así pasó en tantas otras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ella no está informada, pues básicamente lo que hay es una ruptura completa dentro de la estructura gerencial de la fiscalía y entonces no le llega información a ella. Y eso es aún más grave porque hay estructuras entonces dentro de la fiscalía que están ocultando información. Eso es lo más complicado de este asunto, porque es un asunto relevante a nivel nacional. Y entonces, si ella no tiene la información, pues tendrá que iniciar rápidamente las investigaciones contra el director seccional, contra los fiscales que tenían el caso. ¿Por qué no se advirtió nada? En fin, pero no puede ser que Ricardo Calderón termine siendo hoy mucho mejor que toda la Fiscalía General de la Nación. Además lo felicito por lo que hizo, pero terminó siendo el canal Caracol mucho más rápido, mucho más contundente, cruzó la información de todo lo que explicó el día de ayer. Mire, es que lo que vimos ayer, los 30 minutos de ayer, yo quedé pasmado. Eso no podía ocurrir y eso denota es una cooptación de la criminalidad y de la mafia del Estado colombiano. Pues exfiscal Francisco Barbosa, muchas gracias por atendernos. Creo que tiene usted un punto y es cierto que cuando usted fue fiscal general de la Nación, usted dio muchas entrevistas. A nosotros como fiscal no nos dio, ¿no? Pero bueno, sí le dio a otros programas y a otros medios de comunicación. Pero siempre le di a Blue y de todos modos... pues yo ponía la cara, Camila. En eso tiene razón. Y la fiscal Luz Adriana Camargo la hemos llamado de este programa, se ha llamado desde múltiples medios de comunicación y no ha dado, que yo conozca, Lucas, una sola entrevista. No, Camila, yo aquí estaba echando cabeza tampoco. No, la fiscal nunca ha hablado. Doctor Barbosa, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y siempre dispuesto a contestarle todos estos temas a ustedes. Un abrazo. Y es que sí creo que acá hay muchas dudas sobre el accionar de la Fiscalía General de la Nación y sobre por qué razón la fiscal Luz Adriana Camargo no ha salido a dar explicaciones sobre este caso ni sobre ninguno.
No, ha sido muy difícil y cosas que acá hemos sacado, la respuesta es muy escueta. Por esto, Camila, yo creo que si acá no hay nada grave, si usted no hizo nada malo y lo que dice Noticias Caracol es de semejante tamaño, usted se reúne. Da una rueda de prensa. Da una rueda de prensa, pero bueno, si todo es tan claro, reunión de emergencia con su jefe de prensa y 8 de la mañana un comunicado. Son las 11:22, Noticias Caracol es a las 7 de la noche, ya han pasado 16 horas y ni mude la fiscalía. Yo creo que tienen que estar reunidos a ver qué le dicen al país porque no tienen ni idea qué decir. Además, Sebastián, que no es el único caso que nosotros aquí en este programa hemos señalado de una inacción por parte de la Fiscalía que como mínimo pues es curiosa, a uno le llena de curiosidad un poco la inacción por parte de la Fiscal General, Camila, pero mire, aquí hemos registrado en Colombia la cooptación del Estado por parte del paramilitarismo hace unos años. No sé si hoy estamos hablando ya de un inicio de cooptación por parte de criminales, disidentes y narcotraficantes, que es lo que son estas disidencias, y yo sí creo que acá hay mucha responsabilidad en la política del presidente Gustavo Petro, Camila, porque desde el primer momento Gustavo Petro irrespetó el acuerdo de paz que el Estado había firmado con la guerrilla de las FARC. ¿Qué decía ese acuerdo? Que se iba a negociar y se iba a mantener la implementación con las personas que respetaran esos acuerdos. Las personas que no habían querido meterse a esos acuerdos o que lo habían irrespetado o que habían cometido delitos después de firmar, simplemente iban a ser combatidas. Y lo que hizo Gustavo Petro fue inventarse la figura de la paz total, que no ha funcionado y que esto pues es el fondo de lo que estamos ya tocando con esa política de paz total que le dio todas las alas a esos grupos criminales disidentes, les dio estatus político, recuerda usted, con el Estado Mayor Central que en ese entonces estaba liderado por Iván Mordisco y que luego se escinde, y ahí viene obviamente pues la partecita de alias Calarca, que hoy sigue negociando, que este fin de semana tuvieron un nuevo ciclo con el gobierno nacional y llegaron supuestamente a unos acuerdos, pero pues que estamos viendo día a día que no ha funcionado nada de esa paz total y que por el contrario se han envalentonado y fortalecido estas disidencias de las FARC. En eso tiene razón, en eso tiene usted toda la razón, pero ya que menciona lo de Gustavo Petro, no ha trinado el presidente todavía, Lucas, ¿no? Hace 20 horas no pone un trino, él también que es muy activo en redes sociales. Hace 16, como decía Sebastián, se conoce el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y desde ahí pues no ha trinado el presidente Gustavo Petro. Y es que es muy delicado. Bueno, también es que este es un tema de orden público importante porque teníamos a alias Iván Mordisco en lo que se conoció anoche en Noticias Caracol de la información de alias Calarca diciendo que pues ese tal por cual vamos a demostrar que evidentemente sí, que tenemos las pruebas y que había un acuerdo y muestran cómo, Oscar, el presidente daba declaraciones y hacía alocuciones presidenciales diciendo que estos eran unos mafiosos disfrazados de revolucionarios, unos traquetos disfrazados de revolucionarios, y que digan lo que quieran, que si bombardean, que lo traigan vivo a Iván Mordisco para que hable y no quede ningún tipo de duda de lo que pasó en la campaña. Pero mire, Camila, es que si bien es cierto que la Fiscalía tiene que rendir cuentas, la doctora Camargo, de lo que está pasando, el presidente de la República también, de manera autónoma, sobre todo por todo aquello que pasó en la campaña presidencial, porque todo esto quedó desnudado con el informe de Ricardo Calderón en Noticias Caracol, pero también de la manera como uno de esos protagonistas, criminal por supuesto, que es el señor Mordisco, está diciendo que hay una alianza, una presunta alianza del gobierno con un sector que lo combate a él para enfrentarlo a él como organización criminal. Eso es terrible, Camila. El Estado supuestamente aliado con una organización criminal para combatir a otra. ¿Sabe eso qué, es Oscar? gravísimo. Y ver cómo, por ejemplo, y eso quedó claro anoche, hubo alocuciones presidenciales que en su momento a uno le parecían extrañas, que uno decía, ¿por qué el presidente Gustavo Petro está diciendo esto en una locución de presidencial? ¿Por qué es importante? Y darse cuenta que esa locución presidencial era un mensaje directo para Iván Mordisco. O sea, claro, eran las alocuciones de lado y lado mandándose mensajes, así como en una revancha diciendo, a mí no me amenace, que allá lo mandó a bombardear, y el otro diciendo, usted me está amenazando con que me va a capturar, aquí yo voy a dar a conocer todo lo que sabemos suyo. Exactamente, Camila, y por eso es que es tan importante que sea el presidente que también se pronuncie, y el ministro de Defensa. Además, porque es cierto que la doctora Camargo no ha sido eficiente como fiscal. Además, yo sí creo, porque además el doctor Barbosa, ahora que lo acabamos de entrevistar, en el libro que él escribió sobre su periodo de fiscal, él dice que su primer encontronazo con el presidente Petro fue cuando Petro le ordenó, recién posicionado como presidente, que le levantara las órdenes de captura a los criminales que estaban en las organizaciones de estas delincuenciales. O sea, y Barbosa dijo, yo no puedo hacer eso, presidente, porque no es una organización
organización política, son organizaciones criminales. Bueno, de ese tamaño de lo que estamos hablando, pero Camila, perdóneme que insista en este asunto, yo sí creo que el presidente de la República debe pronunciarse en estos momentos. Estamos y esperando a que se pronuncie el presidente y la fiscal Luz Adriana Camargo. Y la vicepresidenta Francia Márquez también, pero Camila, ella por lo menos se ha mandado mensaje, pues no ha dado entrevista, pero sí pues respondió. La fiscal general, yo estuve buscando ese equipo de prensa y lo que dicen es que también va a salir un comunicado, es decir, a la final, bueno, comunicados, pero lo que uno quiere es hacer las preguntas a las que haya lugar. Y en el tema de Luz Adriana Camargo es que se le ha vuelto costumbre que todo nos manda como la información a través de su equipo de prensa. Para el tema de gestión del riesgo, que es un tema en el que ella también ha sido altamente cuestionada, tampoco nos ha querido salir. Hizo una rueda de prensa y hasta ahí llegó el tema. Pero diciendo el tema de los bombardeos, yo creo que la evidencia de que se haya desatado una guerra entre mordisco es ver la mordacidad con la que el gobierno ahora sí está atacando a esas disidencias, Camila. Y digamos que no nos consta, pero podría ser prueba de eso. Fíjese, Lina, que el exfiscal Barbosa deja una posibilidad abierta de que tal vez la fiscal Luz Adriana Camargo no supiera. Entonces, digamos esa posibilidad de que no supiera nada. Eso quiere decir tres cosas. Primero, o que ella está obedeciendo órdenes de alguien y que es el títere de alguien. O segundo, que si no sabía, pues esto lo que quiere decir es que pues no es apta para el cargo, porque es una persona que no tiene buena comunicación con sus subordinados o no recibe la información de subordinados. O la tercera, que es la peor, es que es cómplice. Entonces ahí cualquiera de esos tres panoramas son horribles. Pero mira, lo que más me impresiona de toda esta investigación tan buena de nuestro colega Ricardo Calderón es cómo se estaba haciendo prácticamente el mismo esquema de las convivir. Porque fíjese las conversaciones, lo que decían, nosotros ponemos los muchachos y usted pone, y el otro decía, y yo le pongo la autorización para que los carros se puedan movilizar en esto de las compañías de seguridad que iban a crear en caso de que la paz total, o sea, como curándose en salud por si la paz total no funciona. Entonces, si la paz total no funciona, creamos unos cooperativas de seguridad, usted nos pone los muchachos y yo le pongo la autorización de los carros para que se desplacen, le pongo la autorización para las armas, es decir, todo organizado de antemano para que no funcione. De las tres posibilidades, Ana Cristina, que usted pone de la fiscal, yo creo que ya hay motivos para, al menos yo, pensar la peor. Ya han sido muchos los casos en los que cosas muy graves llegan a la fiscalía sobre el gobierno, no denuncias en general sobre otros países, sino sobre el gobierno, y la fiscalía es un hoyo negro donde eso desaparece. El caso que ayer conocimos de Noticias Caracol, el caso que Luis Carlos Reyes, ministro de este gobierno, le llevó sobre la red de Papá Pitufo a la fiscalía. Allá no lo oyeron, le tocó ir a la Corte Suprema. El caso que usted, Camila, estaba en licencia de embarazo gravísimo de la financiación al Senado del Pacto Histórico sobre comisión el truco con los aviones que sí usó Laura Sarabia Benedetti. La denuncia llegó al mismo tiempo a la Corte Suprema de la Fiscalía. La Corte Suprema abrió el caso, ya ha citado 25 personas. La Fiscalía no hizo nada. Tema UNGRD. Todos los altos funcionarios de UNGRD, dormidos los casos, ninguna imputación. Se voló Carlos Ramón González, se voló César Manrique. Digamos, pregunto yo, ¿esta es la fiscalía de los colombianos o es la fiscalía del gobierno? Pero en este caso hay algo más grave, y es que hay varias pruebas que demostrarían que ella sí sabía. Uno, la carta que ella misma firma, en donde pues levanta las órdenes de captura, que la firma ella. Dos, pues hay suficientes noticias que provienen de información de precisamente de los entes de control de la fiscalía, donde se habla de que ahí había armas, que había menores. Entonces, pues derecho penal, uno, hasta yo que ni soy abogada, si tienes todas estas pruebas y los capturan en flagrancia, ¿por qué habría que omitir las situaciones? Que es algo, como diría uno, de sentido común. Pues muchas respuestas las que tiene que dar la fiscal Luz Adriana Camargo y también el presidente Gustavo Petro, quienes hasta el momento no se han pronunciado, seguramente lo harán el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.